¿Qué es el pecado? Es el título del mensaje. ¿Qué es el pecado? Ahora, no vayan a pensar que vengo yo a darles con el látigo hoy, ¿ok? No es así. Vamos a darle un giro diferente, porque lo que vamos a hacer es, vamos a definir lo que es el pecado. La verdadera definición de lo que es el pecado. ¿Y cuáles son sus consecuencias? Este mensaje tiene dos partes. La segunda parte la voy a terminar el próximo domingo, con el favor del Señor. ¿Por qué es importante entender la verdadera definición de lo que es el pecado? Porque una vez entendamos esta definición, ¿ok?, nos daremos cuenta realmente de que somos pecadores. Tenemos una visión más clara y creamos más conciencia de lo que es el pecado, y eso en sí nos va a ayudar a evitar el pecado. ¿No es así? Si usted entiende una cosa, mientras más clara la entienda y la sepa, ¿okay?, pues mejor la aplica. Eso es lógico y natural. Así es que es importante definirlo como lo que es. Y para esto vamos a ir al pasaje adecuado, que está en Génesis, capítulo 3, versículos del 1 al 7, que es el pasaje donde Dios nos dice cómo entró el pecado al mundo. ¿Qué fue lo que pasó? Y ahí está la definición del pecado. Así es que si tienen sus Biblias, lean conmigo. Voy a leer de la Reina Valera contemporánea. Si a alguien le hace falta Biblia, allá atrás tenemos Biblia. Puede levantarse y tomar una ahí. Y estamos en Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 7. Dice la palabra del Señor: la serpiente era el animal más astuto de todos los que Dios el Señor había creado. Voy a hacer una pausita aquí, porque cuando leí esto se me ocurrió en Job. ¿Se acuerdan cuando Job, Dios confrontó a Job al final? Porque Job quería saber, quería preguntarle a Dios con ganas: ¿por qué me ha pasado eso? Yo quiero saber, dímelo. Y Dios le dijo: bueno, tú quieres saber, ajústate los pantalones. Si me contestas las preguntas que yo te voy a hacer, yo te voy a contestar. Y le hizo 64 preguntas a Job. Y una de esas preguntas fue: ¿sabes tú por qué yo hice unos animales más inteligentes que otros? La serpiente quizá no era la más inteligente, pero era la más astuta, dice ahí. Así es que Dios creó animales, unos más astutos que otros, otros más inteligentes. La serpiente aquí era la más astuta. Continuamos diciendo: así que le dijo a la mujer, la serpiente, ¿verdad? Así que Dios le ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto. La mujer le respondió a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del huerto, pero Dios nos dijo: no coman del fruto del árbol que está en el medio del huerto, ni lo toquen. Fíjense, ni lo toquen, ¿ok? De lo contrario, morirán. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no morirán. Dios bien sabe que el día que ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, apetecible a los ojos y codiciable, palabra clave, para alcanzar la sabiduría. Tomó entonces uno de sus frutos y lo comió, y le dio a su marido que estaba con ella, y él también comió. En ese instante se les abrieron los ojos a los dos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces tejieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Vamos a orar. Padre Santo y Padre bueno, Señor, gracias por tu bendita y preciosa y poderosa palabra, Señor. Ahora venimos ante tu presencia, Señor, pidiéndote que nos des sabiduría y entendimiento en este pasaje que acabamos de leer, Señor. En este tremendo evento que impactó a toda la creación por el resto de la historia, Señor.
Te pido que tú pongas tus palabras en mi mente, en mi lengua, me quites a mí del medio, que yo mengue y tú crezcas, Señor. Y que seas tú, Señor, el que hable con poder. Y que seas tú el que transforme los corazones de los oidores, Señor. Así te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Bueno, antes de continuar con esta definición, quiero tocar 2 puntos, porque yo sé que siempre viene a la mente de las personas. Lo he oído tantas veces ya que, bueno, son puntos muy comunes sobre este mismo pasaje. 2 preguntas que los incrédulos se hacen con respecto a lo que pasó aquí. Y a veces los creyentes no las hacemos también. Y está bien, no hay nada malo con eso. Usted sabe, cuando el Señor le cambió el nombre a Jacob, cuando luchó con el Señor, ¿se acuerda? Le dijo Israel. ¿Usted sabe lo que significa Israel? Contender con Dios, luchar con Dios. En cierta manera, yo creo que Dios quiere que le preguntemos estas cosas, ¿verdad? No las podemos contestar, pero yo creo que le gusta que seamos curiosos. Entonces, hay 2 preguntas básicas aquí. ¿Okay? Primero, ¿por qué Dios lo hizo así? ¿Por qué puso ese árbol allí? ¿Por qué le dijo a Adán y Eva que no lo comieran? ¿Por qué le puso esa tentación ahí? ¿Por qué lo hizo así? Esa es la pregunta que la mayoría de las personas se hacen, ¿ok? ¿Por qué Dios hace lo que hace? ¿Por qué Dios hace blanco y póngase lo que sea? Vuelvo y repito, nosotros los seres humanos no tenemos la mente, la capacidad para entenderlo. Por eso Dios no nos los explica. No se lo explicó a Job y no nos lo va a explicar a nosotros, ¿ok? Dios es infinito, completamente sabio, santo y puro. Y nosotros, una mente humana dentro de tiempo y espacio, finita, ¿verdad? Con una capacidad limitada. No se puede contestar, pero sí es permitido racionalizar, especular, bíblicamente, ¿verdad? Hablando, utilizando la palabra, quizás podemos especular. Yo no creo que Dios se ofende por esas cosas, ¿ok? Y hay una racionalización perfecta para esto. ¿Por qué Dios lo hizo así? Pues por amor. Por amor. ¿Por qué por amor, mis amados? Ya lo hemos dicho varias veces. Dios crea al ser humano, ¿ok? Tiene varias posibilidades, ¿verdad? Lo crea con lo que llamamos el libre albedrío. El libre albedrío. Sin libre albedrío no hay amor verdadero. ¿Okay? Si Dios no nos da la capacidad de escoger, escuchen bien, ni Él nos ama a nosotros verdaderamente, ni nosotros lo podemos amar verdaderamente a Él. Cuando usted tiene libre albedrío, totalmente la capacidad de escoger, cuando usted ama a una persona, lo hace porque quiere hacerlo de su corazón, con honestidad. Tiene esa capacidad. Si no, Dios hubiera creado a Adán y Eva como unos robots, autómatas, programados a obedecerlo a Él y hacer el bien totalmente. Pues no hacía falta el árbol de la vida ni nada. Pero eso no es amor. Tú no amas a una creación que la obligas a obedecerte siempre. Eso no es amor. Pues ¿por qué Dios lo hizo así? Por amor. ¿Ok? Así es que ahí está la contestación, rapidito. La próxima es un poco más curiosa. ¿Qué culpa tengo yo que nací miles o millones, dependiendo cuál es su posición de la edad de la tierra? Hay un debate ahí interno, pero eso no afecta a nuestra fe, ¿verdad? Miles o millones de años nací. ¿Qué culpa tengo yo del pecado de mi tatarabuelo o abuela o abuelos? ¿Ok? ¿Qué culpa tengo yo? Mire, si usted se ha hecho esta pregunta o sabe de alguna persona que se ha hecho, tiene que realizar una cosa. Tiene que entender algo. Lo que se está preguntando es, ¿por qué nací? ¿Por qué nací? Eso es lo que se está preguntando. Porque al nacer, nacemos pecadores.
¿Qué culpa tengo yo? Pues lo mismo decir, ¿por qué nací? Ahora, aquí le tenemos que hacer la pregunta a la persona, ¿entonces preferirías no haber nacido? Y yo honestamente creo, que ninguna persona, ninguna en la historia de la humanidad, escuchen bien, pueda decir con honestidad sincera que hubiera preferido no haber nacido. Con honestidad sincera, lo han dicho, pero no son honestos. Hay muchas canciones que dicen así también, ¿verdad? Si no me quieres, prefiero no haber nacido, qué sé yo qué, ¿verdad? Esto para el ser humano es imposible. Toda persona que ha visto las maravillas de la creación, no importa el sufrimiento y los problemas que haya tenido durante toda su vida, si es honesto, tiene que decir, yo prefiero haber nacido. Entonces, mírelo de esta manera. Si usted le pregunta esto a Dios, ¿qué culpa tengo yo? Y Dios se le aparece ahí como se le apareció a Job y le dice, te voy a dar 3 opciones porque hiciste esa pregunta. Te voy a dar la oportunidad de volver a nacer, voy a echar todo el tiempo atrás hasta el día y el lugar donde tú naciste y te voy a dar la oportunidad de volver a nacer, pero tu vida va a ser exactamente igual. No va a haber ningún cambio. Tú eres tú, te quedas ahí, todo va a pasar igual. No vas a tener conciencia de lo que te pasó. Vas a vivir la vida como las has vivido hasta este momento. Esa es una opción. La segunda que te voy a dar es, voy a borrar tu existencia del universo. Tú nunca exististe. Te voy a borrar. Puedes escoger esa si quieres. La tercera es, voy a volver atrás al tiempo donde tú naciste y voy a hacer que nazcas de nuevo, pero una persona diferente. Ya tú no vas a ser tú. Eso es igual más o menos que la segunda. A veces nosotros decimos, yo hubiera querido ser una persona diferente. ¿De verdad? Usted no se ama entonces usted mismo. No está contento con la persona que es. Dios le puede dar esa opción aquí en esta. ¿Sabe lo que yo contestaría a esto? Al Señor. Mire, yo bajaría mi cabeza y muy humildemente le diría, Señor, ¿podría tener una cuarta opción? Si me lo permites, por favor. ¿Me puedo quedar como soy? ¿Me puedo quedar como soy? ¿Por qué? Porque ya te he conocido. Ya yo sé que no soy ciudadano de este mundo. Ya yo sé que me espera un lugar perfecto, santo, puro, en la eternidad contigo. Y aunque yo no vea tus promesas aquí, yo sé que las voy a ver allá. Yo sé que vas a restaurar todo a la perfección. Y a eso es lo que yo miro. ¿Me podrías dar esa opción, por favor? Eso es lo que yo contestaría. Yo no preguntaría qué culpa tengo yo. El Señor decidió que yo naciera, que todos naciéramos. No podemos cuestionar eso. Y gloria a Dios por eso. Gracias, porque no solamente hemos nacido, sí nacimos en pecado, sí somos pecadores, pero hemos conocido al Señor. Hemos conocido al Señor. Tenemos esa esperanza. Y todo será restaurado. ¿Qué mejor que eso? Amén. Así, si usted ha oído esta pregunta o estas 2 preguntas, ya más o menos sabe quizás cómo contestarlas. Entonces, ¿qué fue verdaderamente el pecado de Adán y Eva? ¿Qué fue lo que pasó allí? Simple y sencillamente, mis amados, el primer pecado fue que querían ser como Dios. Codiciaron la sabiduría de Dios, que dice el versículo 5, la serpiente le dice, Dios bien sabe que el día que ustedes coman en él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Versículo 6, la mujer vio que el árbol era bueno para comer, apetecible a los ojos y codiciable.
codiciable para alcanzar, ¿qué? La sabiduría. El primer pecado fue la codicia, mis amados. El deseo de tener la sabiduría de Dios. El deseo de ser igual a Dios. ¿Quién fue el otro ser que hizo lo mismo? Satanás. Ese fue el pecado de Satanás, que quería ser igual a Dios. Y ese fue el pecado de Adán y Eva. Con eso los engañó la serpiente, que era Satanás, obviamente. Satanás quería ser igual a Dios y los tentó y los convenció de que ellos también podían ser igual a Dios. Ese fue el primer pecado. Esa codicia llevó a una acción que violó la ley moral de Dios, que fue desobediencia a Dios. Eso fue otro pecado, pero eso fue una acción física. ¿Okay? El pecado siempre se inicia en la mente, mis hermanos, siempre, sin excepción. ¿Okay? Eva codició el fruto, codició la sabiduría de Dios, codició saber, conocer el bien y el mal como Dios. ¿Okay? Todos los deseos carnales que tenemos en nuestra mente, ¿okay? O los deseos carnales que tenemos en nuestra mente, pueden dar paso a una acción que no es aprobada por Dios. Pero ¿de qué deseos específicos estamos hablando aquí? ¿Son todos los deseos en nuestra mente nos van a llevar a algo que siempre da paso al pecado? No, no necesariamente. Y aquí es que es importante, mis amados, importante entonces entrar y aclarar esto, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado en sí? Un filósofo danés lo definió de esta manera. Esto es una definición un poquito abstracta, pero la vamos a simplificar. Dijo él, el pecado es en desesperación, en nuestra desesperación humana, no querer reconocerse uno mismo ante Dios. No querer reconocerse quiénes somos ante Dios. ¿Qué significa esto? Simplemente que el pecado es el rehusarnos a aceptar que nuestra más profunda y verdadera identidad está en nuestra relación con Dios y nuestro servicio a Dios. Rehusarnos en aceptar que nuestra verdadera identidad humana, nuestro valor, nuestro propósito en la vida está en Dios y en nuestra relación con Él y en nuestro servicio a Él. Esto es bien importante. ¿Sí? Es rehusarnos a encontrar nuestra verdadera identidad humana en Dios. Estamos hechos a imagen y semejanza del Señor, ¿no es así? ¿Qué imagen está en nosotros? La de Dios. ¿Sí? Ahí está nuestra verdadera identidad. Dios, no en ninguna otra cosa. El pecado es buscar ser uno mismo, ¿ok? Una identidad separada de Dios. Buscar una identidad propia en otra cosa que no sea Dios. Hay un pedestal ahí donde Dios está, en su vida, donde Dios está sentado. ¿Qué sucede? Cuando usted saca a Dios de ahí y pone X cosa, se puede poner usted mismo ahí, que fue lo que hizo Adán y Eva. Ya está pecando. Esa es la definición del pecado. Cuando usted hace eso, saca a Dios del pedestal de su vida, lo quita de su identidad, lo quita del objeto que le da valor y propósito a su vida como ser humano. Es pecado. Es pecado. Y esto da entonces fruto o consecuencias de acciones como la que hizo Eva. Ella desobedeció a Dios. Hay otras acciones más. Vamos a ver unas cuantas después, que violan la ley moral de Dios. Pero el pecado fue que usted quitó a Dios de ahí. Ese fue el pecado original. Adán y Eva buscaron una identidad propia separada de Dios. Querían ser igual a Dios. Quitaron a Dios, se pusieron ellos mismos ahí. Dios caminaba con ellos en el jardín de Edén, ahí en la tardecita, en el fresquito de la tarde, imagínense. Una relación perfecta que tenían ahí. Y ellos dijeron, no, yo quiero ser igual a Dios. En Juan 17, mis amados, yo les recomiendo que
cuando tengan tiempo, lean este capítulo. Esta es una oración que el Señor hace, el Señor Jesús, poco antes de ser arrestado. ¿Okay? Y ahí hay unos puntos tremendos que aluden a esto, ¿ok? De la identidad entre nosotros y Dios, de buscar nuestra identidad con Dios, de ser uno con Él y uno con nosotros mismos, con todos los hermanos, ¿ok? En Juan 17, en el versículo 11, el Señor en esta oración dice: Padre Santo, a los que me has dado, cuídalos en tu nombre para que sean uno como nosotros. Jesús y el Padre son uno, y Él pide que a sus discípulos, a los que me has dado, a los que están ahí en ese momento, cuídalos para que ellos también sean uno. ¿Ok? Como tú y yo somos uno. Por eso Pablo dice tantas veces que haya en ustedes un mismo ¿qué? Sentir, que haya amor unánime entre todos. Todos somos un cuerpo. Ahí está nuestra identidad, mis amados. Ahí está nuestro valor y nuestro propósito. Más adelantito, en el versículo 20 y 21 de Juan 17, esto es aún mejor todavía. El Señor dice: pero no ruego solamente por esos que estaban allí con Él, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Quiénes son esos? Nosotros. El Señor oró por nosotros, mis amados. Para que todos sean ¿qué? Uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno. ¿En quién? En nosotros. ¿Ven dónde está nuestra verdadera identidad? En Jesús. Jesús y el Padre son uno. Nosotros somos uno con Jesús, somos uno con el Padre. Ahí está nuestro verdadero valor, propósito, identidad del ser humano. Ahí es. No es en otro lugar. ¿Ok? Esto de identidad, ¿qué significa entonces cuando digo identidad? Bueno, vamos a ver primero lo que el mundo nos dice. Dice: todos buscamos tener una identidad que nos da sentido, valor y propósito a nuestras vidas. Lo buscamos en algo, lo buscamos en alguien. Eso es lo que el mundo nos dice. Tú eres un ser individual. Tú eres especial. Tú eres, busca algo, alguien que te dé valor y propósito a tu vida. Destácate en algo. Distínguete. ¿Okay? Para que otros vean y noten tu presencia. Eso es lo que dice el mundo. Pero no es así, mis amados. Si nuestra identidad está en alguien, ¿ok? Pero ese alguien es Dios, pues fuimos creados, escuchen bien, no solo para creer en Dios y relacionarnos con Él, sino para amarlo sobre todas las cosas, centrar nuestras vidas en Él, ¿ok? Sobre cualquier otra cosa, construir nuestra identidad en Él. Y cada vez que fallamos en hacer esto, estamos pecando. Estamos pecando. Entonces, después de explicar esta definición, que simplemente es esta, mis amados, usted saca a Dios del pedestal de su vida y pone otra cosa ahí. Cuando usted hace eso, se está pecando. No lo ha convertido en acción, pero va a ser una acción debido a eso que ha hecho, que va a violar la ley moral de Dios. Entonces, yo espero que ahora, después de entender esta definición básica, todos entendamos por qué la palabra dice: no hay ni uno bueno. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos lo hacemos, mis amados. Los hemos hecho en algún momento de nuestra vida y lo seguimos haciendo. Vamos a ver esto un poquito más. ¿Ok? Por eso es que el hombre no puede llegar a Dios por su propia cuenta, porque en algún momento lo va a sacar de ahí y va a poner otra cosa, aunque sea por un tiempo pequeño, no importa. No importa si es largo o corto el tiempo. Cuando hace eso, está pecando. ¿Ok?
Entonces, hay dos consecuencias básicas. Vamos a hablar de las consecuencias la semana que viene, pero estas son básicas, universales, diría yo, que suceden cuando quitamos a Dios de ese pedestal, ¿okay? O buscamos nuestro valor, nuestro propósito e identidad en otra cosa que no sea Él. Primero, cuando buscamos nuestra identidad en otra cosa que no sea Dios, ¿okay? Esto nos lleva irreparablemente a hacer cosas que están prohibidas por la ley moral de Dios. Nos lleva a una acción, ¿okay? ¿Se acuerdan cuando el Señor dijo, han oído ustedes que no adulterarán, ¿verdad? Pero yo les digo que si han deseado la mujer de su prójimo, ya adulteraron en su corazón. Pues están codiciando la mujer de su prójimo, ¿ok? En el corazón fue lo que ocurrió primero el pecado. Y si comete la acción física, ¿verdad? Fue porque lo pensó primero en su corazón. ¿Okay? Así es que irreparablemente, ¿okay? El quitar a Dios de ese pedestal que nos da valor, propósito y significado, y es nuestra identidad, nos va a hacer pecar en acción. ¿Okay? Eso es así. ¿Okay? Cuando buscamos una identidad como seres humanos, nuestro valor y propósito en otra cosa que no sea Dios, ¿okay? Nos va a llevar a violar la ley moral de Dios. ¿Okay? Podemos mirar varios extremos, dos extremos de esto. Cuando usted dice una mentirita blanca, ¿por qué la dice? ¿Verdad? Para verse mejor, para conseguir algo que quiere, porque eso es lo que le está dando valor a usted en ese momento, ¿verdad? Eso es un extremo en un lado. El otro extremo es, voy hasta cometer asesinato. A mí me gusta mucho un programa, el único programa que veo, y casi no veo televisión, me quedo dormido ya antes de una hora, pero que dan ahí en Investigation Discovery, que es estos casos de asesinato y homicidio, y cómo los detectives coleccionan toda la evidencia y llegan a agarrar al individuo. ¿Ok? Me encanta eso, me encanta la ciencia forense, ¿no? Y yo miro y me pongo a pensar, ¿cuáles son las motivaciones de estas personas que cometen asesinatos? ¿Dinero? ¿Poder? ¿Sexo? ¿Estatus? Entre esas cuatro la puedes definir todas. No hay otra razón. Son cuatro razones. ¿Por qué? Porque para algunos el dinero es lo que da significado a su vida. Para algunos el poder es lo que le da significado y lo identifica. Para otros el sexo. Para otros es el estatus social. No sé. ¿Me explico? Cuando usted pone algo ahí y lo ambiciona, va a cometer un acto que va a violar la ley de Dios. Eso es así. Eso es una consecuencia. La segunda consecuencia en buscar nuestra identidad, valor y propósito aparte de Dios, ¿verdad? Esta es bien importante y esta es la más común, mis amados. Comparado con la población del mundo, ¿verdad? Hay muy pocos asesinos, quizás hay muchos mentirosos, pero esta es más sutil. ¿Cuál es esta consecuencia? Cuando tomamos cosas buenas, llamados buenas, y las ponemos en el pedestal ahí. No son cosas malas, son cosas buenas. Nuestra carrera, si tenemos negocio propio, hacer un poquito más de dinero para darle cosas buenas a nuestra familia. ¿Qué de malo tiene, mis amados? Les voy a hacer varias preguntas. Si decimos, yo amo a mi esposa o a mi esposo después del Señor más que a nada en este mundo. Nada tiene de malo. Yo quisiera trabajar duro para progresar y darle más a mi familia. ¿Qué tiene de malo eso? Nada tiene de malo. Yo quisiera prosperar mi negocio para darle más a mi familia, estar más cómodo. ¿Qué tiene de malo eso? Nada tiene de malo. El problema es mis amados, que esas cosas buenas las ponemos ahí en el pedestal
y nunca deben estar ahí, porque se convierten en ambición, se convierten en nuestro Dios, ¿ok? Se convierte en nuestro Dios. Esto es bien difícil, es muy fácil decirlo, ¿verdad? Pero es difícil porque todos queremos progresar, todos amamos a nuestros hijos, a nuestros familiares, esposas, esposos, y los ayudamos, pero nunca podemos poner a nadie ni a nada en ese pedestal. Ese es el punto, es una raya muy fina que no se puede cruzar. Y yo creo que después que entendamos esto bien, esto nos va a ayudar a evitar estas cosas. ¿Ok? Si haces esto, por ejemplo, en esta segunda consecuencia, y dices ser creyente, te vas a convertir en lo que yo llamo un cristiano de etiqueta nada más. Como yo lo fui por muchos años, donde me llamaba cristiano, pero yo deificaba a mi familia, a mis hijos, a mi trabajo, a otras cosas, menos a Dios. Así es que es muy difícil, mis amados. Así es que tenemos que aprender esto y a distinguirlo para no caer en esta trampa. Hay otra cosita aquí que quiero tocar, porque hay personas que ponen algo ahí en el pedestal y están toda la vida persiguiendo eso y viven para eso y mueren, y pues si lo consiguieron o no, ¿qué importa? ¿Okay? Pero ese es su ídolo, su Dios. Pero hay otra cosa que es la más común y la más peligrosa. Es lo que yo llamo la identidad temporal o temporera, como dicen en mi país, ¿verdad? Que cambia, ¿ok? Y este es muy común, porque tendemos a poner en ese pedestal lo que está de moda en ese momento, ¿ok? Y esto es muy peligroso. Ese objeto que nosotros creemos que le da valor y propósito a nuestra vida, cambia constantemente, ¿verdad? Es como dice la palabra, somos como las olas del mar, somos llevados de un lado para el otro. Somos personas de doble ánimo, dice la palabra. Como dice el dicho, vamos para donde sople el viento. ¿Okay? Para donde va la manada, donde va todo el mundo a buscar su identidad, ahí vamos nosotros también. ¿Ok? Y esa es la más peligrosa, es la más que sucede. ¿Ok? Y a veces son cosas muy sutiles, mis amados, sutiles. Miren, cuando yo tenía 37 años de edad, un compañero de trabajo me introdujo al deporte del golf y me enganché. Hasta callos me salían en las manos de tanto que jugaba y practicaba. Yo llegaba a mi casa, mi esposa les puede decir esto, no les miento, del trabajo, yo tenía una malla en el patio de mi casa con un tapete ahí de zacate artificial y ahí tenía las bolas y los palos y saludaba a todo el mundo, ¿cómo están? Me iba para allá a darle a la dichosa pelota esa. 1 hora. Y cuando él me llamaba, decía, mira, vete a comer ya. Sí, voy. Y le aprovechaba lo más que pudiera antes de mí. El golf era mi Dios. Tuve 7 años en eso, mis amados. 7 años. Yo quería ser un buen jugador de golf. Nunca lo fui. ¿Ok? Para que lo sepan. Pero le eché ganas, mis amados. Esa era mi identidad. Yo veía a los buenos jugadores, wow, yo quiero ser como eso, yo quiero que la gente diga, mira, Kenny es un buen jugador de golf. Esa era mi identidad. 7 años, eso es un montón de tiempo. Bueno, por la gloria del Señor, ya no tengo ni palos de golf. ¿Okay? Se los regalé a mi hijo hace como 3 o 4 años atrás porque ni los usaba. Bueno, este tipo de identidad temporal son las más peligrosas, ¿ok? Como dije, porque estamos yendo de un lado para otro. Al menos la persona que busca la identidad en algo fijo toda su vida, pues no cambia de parecer, ¿verdad? Es más firme. Miren, en general, lo que ponemos en ese pedestal, ¿ok? Tarde o temprano lo vamos a deificar
o lo vamos a hacer nuestro Dios. Eso es así. Lo vamos a adorar, le vamos a servir con pasión, igual que lo que tenemos que estar haciendo con Dios. Lo vamos a sustituir por Dios. ¿Okay? Eso es así, mis amados, cuando usted pone eso ahí. Y eso es peligrosísimo. Y tenemos que tener conciencia de esto. ¿Qué es lo que estamos haciendo? En el ejemplo del golf, yo me di cuenta. Yo dije, esto no puede ser. Ya. Y lo dejé. El Señor me ha dado una habilidad que quizás no muchos tengan, ¿verdad? Pero yo puedo dejar de hacer algo cold turkey, como dicen. Dejé de fumar, dejé de usar drogas. No voy a usar más. Se acabó. Y nunca volví, mis amados. Y así mismo con esto. Se acabó. No juego más. Gracias a Dios. Pero si usted no tiene esa habilidad, pues usted tiene que echarle ganas. Si se da cuenta que algo lo está consumiendo su vida, está tomando el lugar de Dios, tiene que darse cuenta. Órele al Señor, que lo fortalezca. En la película Rocky, no sé si se acuerdan de esa película, Rocky, del boxeador, ¿sí? Saben que Rocky era un boxeador del montón, ¿verdad? Un vago, como le llamaban, y trabajaba ahí en una carnicería, era muy mal boxeador y pues las peleas que le daban eran pues las más porquerías, pero por circunstancias extraordinarias le dan una oportunidad de pelear por el campeonato mundial. Y le echó ganas el hombre ahí y le hace tremenda pelea al campeón mundial. Agarró una paliza, agarró golpes a diestra y siniestra, todo cortado ahí con los ojos. Ahí en medio de la pelea su novia, que está ahí cerca de la esquina, se le acerca y le dice, ¿por qué quieres? Ya, entrégate, ¿por qué quieres ir hasta el final? Y él le contesta esto, porque así sabré que no soy un vago. Esa fue la contestación. ¿Qué significa eso? Era importante para él saber que él no era un vago, pero no solamente él quería demostrarle a la gente que él no era un vago. ¿Okay? Y agarró golpes, pero como, ¿verdad? Eso era lo que lo identificaba a él, mis amados. ¿Para qué? ¿Para qué? Y aquí es que volvemos al punto de estas identidades temporales. No está mal. Él no hizo mal en entrenarse bien para esa pelea, hizo todo lo correcto. Pero llega un punto en que uno tiene que decir, ya hice todo lo que pude. ¿Okay? Mi identidad no está aquí, mi identidad está en el Señor. Estoy satisfecho y sigo mi vida. ¿Okay? ¿Cuál es entonces para nosotros esta fuerza definitiva, ¿okay? esta cosa que nosotros entendemos que nos da verdadero significado, propósito y valor a nuestra existencia? Tenemos que hacernos esa pregunta honestamente. Si usted tiene algo ahí que no sea Dios, hay que sacarlo fuera. ¿Okay? Esto es muy evidente en los niños y en los jóvenes, mis amados. Miren, la necesidad de un niño, de un joven, de autoestima, esta palabra se usa mucho hoy en día, ¿verdad? Se convierte en su centro de vida. Es su condición de vivir. Es lo que le da significado a su existencia, ¿verdad? ¿Por qué ustedes creen que los jóvenes sucumben tanto a lo que llamamos la presión de grupos? Padres que estén criando hijos, escuchen bien, ¿ok? ¿Por qué ustedes creen? Porque están buscando su identidad en otra cosa, en ser aceptados, en tener popularidad, ¿verdad? En ser parte de un grupo, ¿okay? En tener lo que un autor le llama significado cósmico, significado en este mundo de existir. Yo existo, yo quiero ser un individuo que me identifique con otras personas, que otras personas sepan que yo estoy aquí, tengo valor y propósito. Y lo buscan tratando de pertenecer a otros grupos, como dije, para donde va la manada, por ahí van, ¿ok? Si van a usar drogas, se van a usar drogas, si van a tomar alcohol, se van a tomar alcohol, si van a hacer cosas que no van a hacer, se van allá, ¿para qué?
para pertenecer, sucumben a estas tentaciones porque no tienen su identidad en Dios. Esa es la razón, no hay otra razón. No hay otra razón. Yo personalmente le llamo a esto no significado cósmico, sino el deseo de justificar nuestra existencia en otra cosa que no sea Dios. Y esto sucede a varios grados. Les voy a dar otro ejemplo. Cuando yo trabajaba en la empresa privada, había muchas reuniones. Eso era todo el día en reuniones. Y a mí siempre se me conocía como el enemigo de las reuniones. A mí no me gustan las reuniones. Quizás ustedes no piensen eso porque hemos tenido varias reuniones aquí. Pero no me gustan. Pienso que es mejor estar trabajando, ¿verdad? En la trinchera, como digo yo. Pero son necesarias para organizar cosas y los proyectos. ¿Qué pasa? Había esta reunión donde habían 50 personas ahí. 50 personas en un salón de conferencias tremendo ahí. Habían varios ejecutivos de la empresa. Y yo miraba alrededor y decía, ¿qué hago yo aquí? Pues ahí se discutían los problemas de varios proyectos y cosas. Y yo, bueno, pues yo no quiero estar aquí hablando, vamos allá abajo a resolverlo. Yo sé cuáles son los problemas, yo estoy envuelto en ese proyecto. Entonces, de vez en cuando había una persona ahí dando una presentación o lo que sea, a mí me tocó varias veces, y de vez en cuando alguien levantaba la mano y hacía un comentario que no tenía ni sentido. A veces repetían lo mismo que uno decía. Oh, tenemos problemas en este proyecto. ¿A quién levantar? Sí, mira, en ese proyecto hay un problema. Es lo que acabo de decir. Entonces, estos comentarios no tenían sentido. Eso pasaba comúnmente. Y yo les decía a todo mi equipo, les decía, miren, esto sucede porque esas personas tienen que justificar su existencia en esa reunión ahí. Porque ellos quieren que los noten. Esa es la única razón, porque no hay necesidad de hacer comentarios que no aportan nada, no aportan soluciones, no aportan ideas. ¿Me explico? Ellos tenían que hablar para que los notaran. Eso es lo que le daba valor y propósito a su existencia ahí, en ese momento. Y ese es el problema básico, mis amados. No tomemos esto a la ligera, especialmente padres, madres que están criando sus hijos. ¿Okay? Este deseo innato, este deseo natural del ser humano, de autoestima, de querer pertenecer, de buscar significado, valor y propósito, no lo tomen a la ligera. Es bien importante entender esto para llevar a sus hijos en los caminos correctos. Yo no lo hice porque no lo entendía, mis amados. Así es que si usted está en esa oportunidad ahora, aproveche y explíquele a sus hijos lo que verdaderamente significa ser humano, lo que verdaderamente significa existir, lo que da valor y propósito a todas nuestras vidas, que es el Señor. No hay otra cosa. No hay otra cosa, amados. Este deseo, como el filósofo lo definió, esta desesperación fue la palabra que él usó, que tenemos todo de pertenecer, de identificarnos, de llamar a que nos noten, ¿verdad? Estamos aquí. Lo veremos con toda pasión e intensidad de devoción y adoración, como dije anteriormente, o sea, lo sustituimos por Dios. ¿Ok? Lo sustituimos por Dios. Toda persona busca de alguna manera justificar su existencia y convencerse de que no son vagos. Toda persona, que yo valgo algo, que yo soy bueno en algo, que yo puedo contribuir a algo. Eso es una pasión, es una desesperación que tenemos todos internamente, todos lo sabemos. ¿Ok? Y esto varía, por ejemplo, de cultura en cultura. Hay culturas más tradicionales que las nuestras, ¿verdad? Que esta autoestima, este objeto que da valor y propósito, es, por ejemplo, servicio a la sociedad, cumplir con deberes familiares, culturas más tradicionales, como las del Medio Oriente,
la cultura de la India, por ejemplo, ¿verdad? Y son cosas buenas, como dije. ¿Qué de malo tiene servir a la sociedad? Hacer obras buenas. O servir a su familia, ser un buen padre, madre de familia, y proveer y darle algo sólido para su familia, criar a sus hijos, estar en unidad. Nada de malo tiene. Pero el problema es que ellos lo ponen ahí, en el pedestal. Y para eso viven. En nuestra cultura, por ejemplo, que es más moderna, ¿verdad? Supuestamente, somos más individualistas también. Tendemos a mirar cosas como nuestros logros, ¿verdad? Nuestro estatus social, nuestros talentos, nuestras relaciones románticas. En fin, hay una variedad de cosas que podemos poner ahí en ese pedestal. Poder, aprobación de otros o popularidad, como le llaman. Disciplina propia, miren, esa es tremenda. Estas personas que son unos súper fanáticos de todo lo natural y los ejercicios, que se pasan la vida en el gimnasio todos los días, todo el día, y miren qué fuerte estoy, y miren aquí no tengo pancita ya, y mira para allá, y para eso viven. Para eso viven. Son ratas del gimnasio, como digo yo. Y no se comen ni una carnita asada, porque no, hombre. Tienen eso en el pedestal, mis amados. Hombre, tenemos que aprender estas cosas, mis amados. Tenemos que darnos cuenta. Todos estamos construyendo nuestra identidad en algo, mis amados. Eso es inescapable. ¿En qué la vamos a construir nosotros entonces? En el Señor Jesucristo. En el Señor Jesucristo. La maravilla del amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. ¿Ustedes creen que Dios no sabía todo esto? ¿Ustedes creen que Dios no sabía que los seres humanos le iban a dar la espalda, iban a buscar la identidad en otra cosa que no fuera Él? Lo sabía desde antes de la creación, dice la palabra. Sabía la solución, sabía el proceso de llevarnos a buscar nuestra identidad en Él. Sabía que le iba a costar mucho. Él mismo, tomando forma de hombre, de siervo, viniendo a sufrir terriblemente hasta la muerte y muerte de cruz, para decirnos, miren acá, yo soy su identidad. Ustedes son la razón por la cual existen. Yo soy la razón por la cual ustedes existen. Perdón. Mírenme a mí. No miren otra cosa. Yo los compré. Él sabía todo esto, mis amados. ¿Se acuerdan del pasaje cuando trataron de engañar al Señor con el pago de impuestos al César? Es lícito pagar impuestos al César, le dijeron. ¿Qué imagen está en esta moneda?, dijo el Señor. La del César. Pues dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahí termina la cosa, ¿verdad? Pero como hemos dicho anteriormente, me hubiera gustado que alguien allí le hubiera preguntado, pues ¿y qué es de Dios? ¿Qué imagen está en ti? ¿Qué imagen está en ti? ¿Qué imagen está en la moneda? La del César. Dáselo al César. ¿Qué imagen está en nosotros? La de Dios. Nosotros le pertenecemos a Dios. Nosotros. Él es nuestra identidad, mis amados. Y cuando sacamos eso del pedestal, le abrimos la puerta al pecado. Ya estamos pecando. Imagínense que Dios le dijo a Eva, ni lo toquen el fruto, tan siquiera. Cuando usted saca a Dios de ahí, dele por sentado, está pecando y va a cometer una acción que va a violar la ley de Dios. ¿Okay? Si le pertenecemos entonces a Dios y alegamos tener una relación personal con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, le hemos entregado nuestra vida a Él,
como dice la palabra que hagamos. Lo hemos hecho dueño y señor de nuestras vidas. Déjese transformar entonces. Déjese transformar. No lo resista, no lo saque del pedestal. Ese es el punto principal. Porque al sacarlo del pedestal, primero, pecamos. Segundo, nuestra transformación se estanca, mis amados. Si ponemos otra cosa ahí, no vamos a ser transformados más a su imagen y semejanza, mis amados. No lo vamos a hacer. No es fácil. Como dije, va en contra de toda nuestra naturaleza humana. Cuesta trabajo. Lo sé, lo sabemos todos. Por eso dije al principio, cuando entendamos esta definición del pecado claramente, podemos hacer un mejor trabajo y evitar el pecado, evitar sacar a Dios del pedestal de nuestra vida, buscar nuestra identidad en Él en todo momento, nuestro valor, nuestro propósito. ¿Okay? No importa las circunstancias. Déjese transformar entonces. En Romanos 8:29, famoso versículo, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que sean hechos conformes a la imagen de ¿quién? De su Hijo. Conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Jesús es nuestro hermano, mis amados. Y esa es la transformación. Tenemos que dejarnos transformar a su imagen. La única manera que yo sé de hacer eso es buscando nuestra identidad en el Señor, poniendo nuestra mirada siempre en las cosas de arriba y no en las cosas de aquí. No haciéndonos tesoros aquí, haciéndonos tesoros allá. Es la única forma que vamos a ser transformados. En Colosenses 3:10 nos dice el apóstol Pablo, pues ya ustedes se han despojado de la vieja naturaleza y de sus hechos, y se han revestido de la nueva naturaleza, la naturaleza del nuevo hombre que se va, ¿qué? Renovando a la imagen del que, ¿qué? Del que lo creó, hasta el pleno conocimiento. Déjese transformar, déjese renovar. Revístase de la nueva naturaleza. ¿Pero cómo lo hago? Buscando su identidad en el Señor, evitando el pecado de esa manera, haciendo lo mejor posible para tenerlo siempre ahí en ese pedestal, nunca sacarlo de ahí. Tenemos ambiciones, tenemos sueños, trabajamos para ellos, está muy bueno eso y lo debemos hacer. Pero nunca, nunca lo debemos sustituir por Dios. Mientras más nos dejamos transformar entonces a la imagen de Cristo, menos vamos a buscar nuestra identidad, valor y propósito en otra cosa que no sea Cristo. Más vamos a resistir el deseo de querer justificar nuestra existencia ante otros. Mientras más nos dejamos transformar, ¿okay? Menos va a ser esa desesperación, mis amados, que todos tenemos de levantar las manos y gritar, aquí estoy, yo existo. ¿Qué dice el Señor cuando Pablo le pidió 3 veces que le sanara el aguijón? No te voy a sanar, Pablo. ¿Por qué no lo sanó? ¿Okay? Porque te vas a jactar, Pablo. Pablo mismo lo explica. No, porque en esa debilidad, ¿okay? En tu debilidad yo me hago más fuerte. Tú no tienes que gritarle al mundo, yo existo. Dios sabe que tú existes. Y Él te ama, mis amados. Ahí está tu valor. Ahí está tu propósito. Ahí está tu identidad. Amén. Vamos a orar. Ay, Padre Santo y Padre bueno, Señor,
Gracias te damos por tu bendita palabra, Señor. Una vez más nos has revelado con poder en dónde está nuestra identidad, en dónde está nuestro valor, en dónde está nuestro propósito, Señor. Así es que venimos hoy ante tu trono de gracia a pedirte, Señor, con poder, que nos ayudes, Señor, a evitar que te saquemos a ti del pedestal de nuestras vidas, del objeto que nos da valor y propósito, del objeto que nos da una identidad humana, Señor. Que nos sigas transformando más y más a tu imagen y semejanza, Señor, para la gloria eterna de tu nombre, Señor. Yo te pido por cada persona, Señor, y me incluyo yo allí mismo, Señor, que sigas, Señor, en la obra que has comenzado en cada uno de nosotros, en esta transformación. Y ahora que entendemos lo que es en sí el pecado, Señor, que nos fortalezcas para evitarlo lo más posible, Señor. Gracias te damos, Señor, por este mensaje que nos has dado, Señor. Vivifícate en nosotros y glorifícate, Señor, en nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, todos decimos amén. Gloria a Dios.